Ejemplo 3, ejercicio 6. Encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región delimitada por las curvas y igual al logaritmo natural de x, y igual a 1, y igual a 2 y x igual a 0, alrededor del eje Y. Solución. Graficaremos ahora y igual al logaritmo de x y los demás datos que requiere el problema. Observe que debemos rotar alrededor del eje Y. Esto hace que el rectángulo de aproximación sea perpendicular al eje de rotación, que es el eje Y, es decir, un rectángulo horizontal. Y el radio, como se observa, será x, que hay que expresarlo en términos de y, que es la variable de el incremento delta y. Para obtener discos partimos la región en franjas perpendiculares al eje de rotación. Como el rectángulo de aproximación tiene ancho delta y, debemos expresar los datos en términos de la variable y. Diferencial de volumen es volumen del disco, entonces diferencial de volumen es pi x al cuadrado delta y. O diferencial de volumen es pi e a la y todo al cuadrado delta y, ya que como y es logaritmo de x, x es e a la y. Entonces el volumen es la integral entre 1 y 2 de pi e a la y al cuadrado diferencial y. O sea, pi integral entre 1 y 2 de e a la 2y diferencial y. Aquí se hace la sustitución u igual a 2y y se cambian también entonces los límites de integración para obtener el resultado que se ve en este momento en la pantalla. Ejemplo 4, ejercicio 11. Encuentre el volumen del sólido generado al hacer girar la región delimitada por las curvas y igual a x al cuadrado, x igual a y2, alrededor de y igual a 1. Solución. Mostraremos ahora los gráficos correspondientes. Como se trata de girar alrededor de la recta y igual a 1, haremos cortes perpendiculares a la recta y igual a 1. O sea, haremos cortes paralelos al eje Y. Observe la figura. Obtenemos arandelas. El ancho es delta x. Luego debemos expresar todos los datos para la integral en términos de x. Los puntos de intersección de las curvas se obtienen resolviendo simultáneamente sus ecuaciones x igual a y2 y y igual a x2. Entonces x es igual a x al cuadrado, o sea, x4 menos x igual a 0. X por x a la 3 menos 1 igual a 0, de donde tenemos x0 o x igual a 1, los puntos 0, 0 y 1 y 1. En la figura hemos graficado la representación de un rectángulo de aproximación. Al girar este rectángulo alrededor de la recta horizontal
y igual a 1, se obtiene una arandela, cuyo volumen es el volumen de disco exterior menos volumen de disco interior. Diferencial de volúmenes pi r mayúscula al cuadrado delta x menos pi r minúscula al cuadrado delta x. R mayúscula es radio exterior y r minúscula radio interior. Entonces, diferencial de volumen sacando factor común es pi r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado delta x. Observando delta x, concluimos que todos los datos r mayúscula y r minúscula se deben dar en función de x. R mayúscula es y superior menos y inferior, o sea 1 menos x2, ver figura. R minúscula es y superior menos y inferior, o sea 1 menos raíz de x, ver figura. Diferencial de volumen es pi que multiplica 1 menos x2 todo al cuadrado menos 1 menos raíz de x todo al cuadrado por incremento de x. Se hacen las operaciones y como hay franjas verticales desde x igual 0 hasta x igual a 1, tenemos volumen es la integral entre 0 y 1 de pi que multiplica x a la 4 menos 2x2 más 2x a la 1 medio menos x, todo por diferencial x. Y el resultado es entonces 11/30 de pi. Ejemplo 5. Calcule el volumen obtenido al girar la región del ejemplo 4 alrededor del eje X. Solución. En este momento se muestran las gráficas correspondientes. Como la región se gira alrededor del eje X, entonces será dividida en franjas verticales de igual ancho. Se muestra la representación de un rectángulo de aproximación que girando alrededor del eje X da una arandela. El espesor de la arandela es delta X, significa que todos los datos los debemos escribir en términos de X. Diferencial de volumen es volumen de arandela, o sea, volumen de disco exterior menos volumen de disco interior. Diferencial de volumen es pi, r mayúscula al cuadrado delta X menos pi, r minúscula al cuadrado delta X, sacando otro común, pi, r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado delta X. Debemos expresar r mayúscula y r minúscula en términos de X. R mayúscula es y superior menos y inferior. La y superior es la parábola azul, la y inferior es el eje X. Nos da raíz de x menos 0, que es raíz de x, ver figura. La R minúscula es también y superior menos y inferior, pero ahora la y superior es la de la parábola roja y la y inferior es el eje X. Entonces nos da x al cuadrado menos 0, que es x al cuadrado, ver figura. Entonces, diferencial de volumen es igual a pi, que multiplica a raíz de x al cuadrado menos x al cuadrado, todo por delta x. O sea, diferencial de volumen es pi, que multiplica x al cuadrado menos x al cuadrado a la cuarta delta x. Entonces, como hay rebanadas desde x0 hasta x1, diferencial de volumen es la integral entre 0 y 1 de pi, que multiplica x2 menos x4, diferencial x. Haciendo las operaciones, esto nos da 2pi sobre 15. Ejemplo 6. Calcular
el volumen del sólido que se obtiene al girar la región del ejemplo 4 alrededor de la recta x igual a -1. La región era limitada por y igual a x2 y x igual a y2. Solución. Para obtener discos o arandelas, partimos la región en franjas perpendiculares al eje de rotación. Repito, si queremos obtener discos o arandelas. Graficamos ahora la región del ejemplo 4, que era una región acotada por la parábola y igual a x2 en color azul y también por x igual a y2 en color rojo. Graficamos también la representación de un rectángulo de aproximación, que es el rectángulo del primer cuadrante en posición horizontal, cuya altura es delta de y. Y entonces debemos escribir todos los datos del problema en términos de y. Observe en la figura el radio mayor de la arandela, que es desde el centro hasta el borde exterior, y el radio menor R minúscula, que es el radio del hueco, partiendo desde el eje X igual a -1. Diferencial de volumen es volumen de arandela, que es igual a volumen de disco exterior menos volumen de disco interior. O sea, pi r mayúscula al cuadrado por delta y menos pi r minúscula al cuadrado delta y. Debemos expresar r mayúscula y r minúscula en términos de y. R mayúscula es abscisa de la derecha menos abscisa de la izquierda. La abscisa de la derecha es la de la parábola azul y igual a x2, o sea, x raíz de y. La abscisa de la izquierda es la del eje de rotación, x igual a -1. Y obtenemos entonces raíz de y más 1. Radio menor, o sea, radio minúscula. El radio del hueco es también x de la derecha menos x de la izquierda, pero ahora la abscisa de la derecha es la de la parábola roja x igual a y2. Y la abscisa de la izquierda es de nuevo la del eje de rotación x igual a -1. Esto nos da entonces y al cuadrado más 1. Sustituyendo los datos en la expresión asterisco, tenemos diferencial de v es pi, raíz de y más 1 todo al cuadrado por delta y menos pi, paréntesis y al cuadrado más 1 todo al cuadrado por delta y. Y sacando factor común pi, tenemos para el diferencial de volumen la expresión que estamos escribiendo en la pantalla. Y simplificando dicha expresión un poco, tenemos diferencial de volumen es pi que multiplica a y más 2 raíz de y menos y a la 4 menos 2y al cuadrado por de y. Finalmente el volumen nos da la integral entre 0 y 1 de y más 2y a la 1 medio menos y a la cuarta menos 2y al cuadrado por diferencial y, ya que hay franjas horizontales desde y igual a 0 hasta y igual a 1. Hemos llegado al final de esta clase. Los invito a ver la clase siguiente. Muchas gracias por su atención.